Son las 9:26 de la mañana, hora del este aquí en los Estados Unidos. Vamos ahora a la ciudad de Atlanta, donde está el profesor Timothy Litton de la Escuela de Leyes de la Universidad Estatal de Georgia. Timothy, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días. Timothy, cada vez que ocurre un incidente con armas, le llamamos para conversar con usted, habida cuenta que es un experto en esto. Pero este último incidente, el asesinato de Charlie Kirk, pues ya parece que ha desbordado por completo todas las consideraciones anteriores. El presidente Donald Trump ya dice que tienen a un sospechoso en custodia, pero desde un primer momento señaló a la extrema izquierda como responsable de esto. Y más de uno ha observado que él, en lugar de llamar a la unión, pues está dividiendo aún más el país. A su entender, Timothy, ¿qué ocurrió tras este atentado? ¿Qué ha ocurrido tras este asesinato cruel y condenable, sin lugar a dudas, de Charlie Kirk? Yo creo que estamos experimentando una escalación de violencia política en los Estados Unidos, pero es muy importante de ponerlo en el contexto histórico. Nosotros hemos sufrido de violencia política históricamente en los Estados Unidos en muchas épocas. En mi vida, por ejemplo, hemos pasado por asesinatos por John F. Kennedy, Martin Luther King, Robert F. Kennedy, y más recientemente hemos visto atentos de asesinato contra Gabby Giffords, Steve Scalise y Paul Pelosi. También estamos recientemente viviendo en una ola de atentos de asesinato contra Trump sí mismo, legisladores de Minnesota que fueron matados por un asesino, y ataques contra el CDC y gobernadores estatales. Entonces, no es un evento aislado ni en la historia de los Estados Unidos ni en la historia reciente. Y creo que es importante también, al lado del contexto, de pensar en las condiciones que dan una fundación fértil para ese tipo de violencia política. Y yo creo que hay por lo menos 5 condiciones importantes. El primero, por supuesto, es la polarización extrema. Los adversarios políticos no se ven como amenazas existenciales en nuestro ambiente político. También la radicalización en línea y teorías conspirativas que normalizan la violencia, especialmente fuera del periodismo tradicional. Tercero, la desconfianza en instituciones y erosión de normas democráticas, que estamos viendo cada día con esa erosión de normas. Y una crisis de salud mental y aislamiento social de jóvenes que tienen acceso a armas. Y por fin, yo creo que también hay un ciclo de realimentación entre violencia de individuos y represalias del Estado y represión. Y tenemos que quebrar ese tipo de ciclo. ¿Cómo se puede quebrar ese ciclo? Porque el historial que usted ha dicho, Timothy, es muy extenso. Lo que usted nos ha dicho pareciera que es muy difícil de controlar o de revertir. ¿Cómo se rompe el ciclo entonces? Mire, hemos rompido ese ciclo de violencia antes. Después de los asesinatos de John F. Kennedy, Martin Luther King, Robert F. Kennedy en los 60s, yo creo que habían más unidad en el país en los 70s, y no vimos ese tipo de violencia, o por lo menos a ese nivel, en las décadas después. Entonces, hay por lo menos 4 métodos que se puede utilizar para reducir la violencia política. El primero, muy importante, es condena bipartidista, firme y sin ambigüedades. Tenemos que tener voces de unidad contra ese tipo de violencia y no partidistas. Segundo, una educación cívica y alfabetización mediática para convertir la desinformación, y programas como la suya son parte de ese esfuerzo de que las personas no deben simplemente comer lo que está en el plato, sino tienen que pensar qué quieren comer como sus noticias. Tercero, protección de derechos electorales e instituciones democráticas. Tenemos que guardar nuestras instituciones contra ese tipo de violencia.
Y por fin, líderes políticos deben modelar moderación y rechazar la iniciación de ese tipo o la incitación de ese tipo de violencia. Entonces tenemos que tomar cuidado entre los políticos qué tipo de comentarios ofrecen sobre ese tipo de violencia. Algo interesante, si se pone el ojo en la década de los 60 y la violencia política que ocurrió en ese periodo, hay dos preguntas. ¿Por qué se dio esa violencia en ese periodo? Y luego, ¿cómo se logró superar cuando se entró en la década de los 70? 70 y 80, pues fueron décadas de relativa paz. El comentario lo hago porque entonces sería bueno observar, uno, qué ha traído la violencia política a este nuevo tiempo, y dos, cómo podría superarse. ¿Qué me dice, profesor? Cuando vemos los 60s, tenemos un país que está roto y polarizado por una guerra en Vietnam. Y eso fue también un momento existencial para cada lado. Por un lado, había la idea de que esa guerra era cuestión de defender la democracia contra el comunismo global, que fue una amenaza como Hitler para la gente de la derecha. Pero por otro lado, tuvimos la idea de que esa guerra era parte del imperialismo y la historia del imperialismo de los Estados Unidos por la izquierda, que también fue una lucha para el alma del país. Y ese tipo de polarización con también cambios rápidos en tecnología, la manera de vivir y varias maneras del día cotidiana, eso creó un tipo de ansiedad en el país con polarización al mismo tiempo y también libre acceso a armas de fuego, en ese caso de pistolas que fueron utilizados en esos asesinatos. Y también tuvimos turbulencia social en las ciudades y sobre derechos civiles entre los raíces. Cuando pensamos en los 60s, tenemos paralelos a nuestra época. Tenemos una lucha existencial sobre el futuro, dirección del país. También tenemos una lucha contra o sobre los derechos civiles de la gente de varios tipos, incluso transgéneros, que es central en nuestro debate. Y también tenemos libre acceso a armas, siempre. Entonces la cuestión es cómo superarlo. Yo creo que en los 70s, con todos los problemas de los 70s, con corrupción de la administración de Nixon, después de eso empezamos en una época de consolidación del centro, de personas que pensaban que el orden civil y la vida política democrática era más importante que la lucha existencial contra el otro lado. Pero también habían cambios. Primero era la cesación de la guerra en Vietnam y la paz, que también fue una manera de calmar las tensiones. Y tercero, una época de estabilidad económica para mucha gente. Había mucho crecimiento en la economía entre 70 y 2000. Y esa fue una época de estabilidad social y económica. Y ahora estamos esperando un regreso a ese tipo de estabilidad, pero ahora no estamos allá. No, evidentemente no. Profesor, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Una conversación por demás interesante, se le agradezco. Gracias a usted. Timothy Litton es profesor en la Escuela de Leyes de la Universidad Estatal de Georgia, en la ciudad de Atlanta.